Macri, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias por el contacto. Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Muy bien, tratando de conocer, en este caso, su opinión sobre la suba de contagios que estamos viendo y ahora hacemos doble clic sobre, bueno, las posibles medidas. ¿Cómo lo está viendo? Con preocupación, obviamente, han crecido sensiblemente los casos en provincia de Buenos Aires, en Vicente López también. No hay riesgo de colapso sanitario, todo el esfuerzo que hemos hecho en su momento, y yo diría que sumado a eso lo que se ha ido aprendiendo respecto de cómo administrar la enfermedad una vez que alguien se contagia, nos permite tener cierta tranquilidad, pero es imprescindible el compromiso del ciudadano. Es poco o es limitado, yo no diría que es poco, pero es limitado lo que podemos hacer como Estado si no hay un compromiso alto del vecino. Yo todavía observo en Vicente López un buen compromiso. Cuando recorro veo a la gente usando tapaboca, teniendo cuidado en la distancia social, pero está claro que estos últimos días, yo diría estas últimas 2 o 3 semanas hacia atrás, que es lo que estamos viviendo hoy como nivel de demuestra que ha habido un relajamiento, justificado o no. Está claro que ha sido un año tremendamente largo, que las fiestas siempre imponen un mayor movimiento, pero me parece que lo que pasó con la despedida de Maradona y otros hechos masivos han generado un clic en la gente que la ha llevado por ahí a relajarse en demasía. Y lo digo incluido para compartir con ustedes hasta un hecho muy personal. El padre de un compañero de toda la vida de uno de mis hijos falleció hace 2 noches por COVID. Hace una semana atrás se lo detectaron, enseguida tuvo que ser internado. El martes de esta misma semana se complicó y el jueves a la noche falleció. Una persona de 60 y pico de años cortos. O sea, creo que es importante que todos tomemos conciencia de que esta es una enfermedad todavía muy presente, muy vigente, y que más allá de todo lo que podamos hacer, que lo hacemos como Estado, necesitamos mucho compromiso individual. Intendente, cuando usted menciona el compromiso individual, está tácito que ese compromiso individual se fue relajando en las últimas semanas, usted lo mencionaba. ¿Qué herramientas tienen? Usted decía recién son relativas. El Estado Nacional, los Estados provinciales y los Estados municipales para volver a concientizar a esa población que fue relajando esos cuidados. Hablar con mucha sinceridad, trabajar en campaña de concientización. Yo creo más en la conciencia que en el miedo, creo más en la construcción de un compromiso cívico y social que las medidas restrictivas, pero uno nunca debe descartarlas, obviamente. Me parece que todavía estamos lejos de eso. Creo que tenemos que volver a poner foco en la conciencia en el momento que nos toca vivir. Por eso hago mención a este caso tan personal, o que me ha tocado tan de cerca, porque si no es como que empezamos a sentir que todo esto pasa en la tele, que no nos involucra, y me parece que es importante que los que tenemos responsabilidad de comunicar, nosotros, desde los roles de gobierno, ustedes como periodistas, volvamos a poner el énfasis en esto y le pongamos el dramatismo apropiado, ¿no? La vacuna va a tardar mucho tiempo. Todavía la Argentina necesita abrir otras opciones de vacunas, necesitamos tener todas las vacunas posibles, de todas las banderas, de todos los laboratorios posibles, disponibles para la sociedad, pero aún así van a ser 6, 7 meses hasta que la distribución, la llegada de esas vacunas, en el mejor de los casos, pueda tener una cobertura masiva, con lo cual todavía vamos a tener que convivir mucho tiempo con esto y hay que reiterarlo, hay que volver a reconstruir conciencia. Ahora, ¿por qué, Macri, si al comienzo de la pandemia la gente tenía no solamente cuidados, sino miedo, que era un dinamizador de esos cuidados, y entró en tensión relativa al sistema de salud en algunos lugares, 75, 80, 85%, ¿qué condiciones existen hoy como para que eso no ocurra y de manera agravada? Porque, por supuesto, Argentina no puede volver a un lockdown como tuvo a comienzo del año pasado.
¿Cuál de las dos cosas que no ocurran de manera agravada? ¿Decís el cierre o el No, nivel de contagio y colapso? claro, si nosotros cuando estábamos encerrados y con miedo, lo digo brutalmente, Sí. llegamos a un 80% de ocupaciones de las camas de terapia intensiva, sin cuidados o con cuidados relativos y ya prácticamente un porcentaje alto de la sociedad sin miedo, con la misma cantidad de camas de terapia intensiva, ¿por qué no pensar que la situación va a ser límite? Es que creo que tenemos que pensar que la situación puede ser límite. Me parece que es difícil imaginar que las soluciones sean las mismas que en el pasado. Creemos, creo que tenemos que trabajar mucho el tema de la conciencia. No estuvimos, me parece que hubo un fortalecimiento del sistema sanitario que ocurrió después del pico que vos declarás, pero además hay algo que yo marcaba que me parece que es importante. Han ido apareciendo tratamientos, el suero hiperinmune, el de origen equino, es un buen tratamiento, nosotros lo hemos probado, hemos sido parte del testeo en el Hospital Lucey, también ayuda, eso permite no solo salvar vidas, sino acelerar la rotación de camas. Hay una serie de cosas que hemos aprendido, pero me parece que lo importante no es que, digamos, nos giremos o apostemos a esa capacidad sanitaria, sino que volvamos a recuperar un grado de conciencia. Yo he visto en el marco de mi familia, de mis contactos cercanos, en estas últimas 2 semanas, diría yo, un grado de conciencia mayor. Esperemos que eso ocurra y que eso se traduzca en primero una meseta y después, de nuevo, una baja de los casos. Creo que tenemos que apelar mucho a ese compromiso individual o colectivo, ¿no? Es la suma de acciones individuales que construyen un comportamiento colectivo. Creo que tenemos que hacerlo porque yo creo que avanzamos demasiado rápido en un principio en algunas medidas de restricción absoluta, algunas medidas de restricción se sostuvieron durante demasiado tiempo de manera, yo creo, equivocada. Por ejemplo, el no permitirle trabajar a los pequeños comercios mientras los grandes hipermercados pudieron trabajar, eso generó un agravamiento de la situación económica, no de la macro, obviamente, porque si se venden 10 pares de zapatillas, es lo mismo si se venden en un hipermercado Claro. que en un pequeño comercio o en 4 o 5 pequeños comercios de barrios para la macro, pero en la micro, la realidad de esos pequeños comercios cambia mucho y ese tejido social del pequeño comerciante se ha visto afectado de manera muy dramática. Es muy difícil pedirle a ellos de nuevo un esfuerzo. Entonces creo que los que gobernamos tenemos que ponernos creativos, construir conciencia y si tomamos medidas, no necesariamente creo, esta vez tienen que ser las mismas que en el pasado. La última, Macri, le agradezco el tiempo. ¿Qué índice miraría si tuviera la responsabilidad de decidir si algunas actividades se restringen o no? ¿Contagios, ocupación de camas de terapia intensiva? ¿Qué miraría? Todo eso, son muchos los índices que miramos. Nosotros tenemos la suerte de tener dentro de nuestro equipo, nosotros tenemos un sistema de salud municipal muy robusto, muy sólido, 3 hospitales, uno es una maternidad, uno es un hospital general de agudos y un hospital geriátrico. El doctor Lopardo es nuestro especialista infectólogo junto a la doctora Barcelona. Empezamos casi antes que creo que cualquier otro sistema de salud de la Argentina a prepararnos. El 12 de febrero tuvimos la primera reunión, de que son muchos los índices que miramos, sin ninguna duda el nivel de contagio, digamos, el R, digamos, con qué agresividad está aumentando ese contagio, porque eso define el nivel de ocupación de camas. La ocupación de camas es una resultante de lo que va ocurriendo antes, ¿no? Es lo que termina ocurriendo. Ya cuando uno mira la ocupación de camas es porque está llegando tarde. Hay que mirar todo eso y hay que mirar la salud emocional, la posibilidad de seguir utilizando el espacio público como un espacio seguro, manteniendo distancia social y otros cuidados. Creo que no tenemos que volver a una reclusión absoluta y total. Sin ninguna duda es muy importante estar atento a las reuniones sociales clandestinas, fiestas clandestinas, etcétera. Me parece que ahí el Ministerio de Seguridad de la provincia, la policía tienen un rol fundamental. Observar las redes, estar atento a las redes, porque las convocatorias estas surgen
ante cualquier llamado de los vecinos, estar muy atentos. Nosotros obviamente trabajamos con el 911, pero también con el 109, que es un número de Vicente López. En cuanto el vecino nos llama, acudir y, digamos, construir conciencia y evitar esas reuniones sociales de mucha gente. Claro. Tenemos que trabajar en todos esos frentes al mismo tiempo, 3-4 semanas, a ver si logramos, sin restricciones que nos lleven de nuevo al casillero inicial, encontrar un nuevo equilibrio de esta enfermedad, una meseta, y después, si Dios quiere, que bajen los casos. Macri, la última, muy cortita, en su carácter de referente provincial del espacio Juntos por el Cambio, se lo digo referente en términos de que hay un sector amplio de la sociedad que se referencia y que confía en usted. ¿Se vacunaría con cualquiera de las 3 vacunas con las que Argentina cerró acuerdos? Estoy hablando de la Sputnik V, de la vacuna del laboratorio Sinopharm, que está a punto de cerrarse, y la del laboratorio AstraZeneca. Con cualquier vacuna que esté aprobada, yo me vacuno. Para mí no es un problema de bandera de país, de origen político. Si ha cumplido con los protocolos, por eso decía antes, me parece muy importante como país tener muchas opciones, porque además no todas las vacunas son iguales. Claro. No todas las vacunas son iguales desde el punto de vista logístico, ni desde el punto de vista del grupo etario, los grupos de riesgo a los que mejor cubre. Claro. Con lo cual además yo lo digo siempre, lo he hablado más de una vez, es difícil que sepamos exactamente cuál es el origen de la vacuna que nos damos para la gripe. Y vamos y nos la damos, o sea, tenemos la tranquilidad de que hay un protocolo, la ANMAT la ha certificado, y no andamos preguntando si viene de Estados Unidos, de Rusia, de Francia, si se produce en Argentina o en China. Claro. Vamos y nos la damos porque tenemos esa tranquilidad. Bueno, para mí es lo mismo. Claro. Sí creo que la Argentina tiene que tener muchas opciones, trabajar con muchas opciones, porque no todas son iguales, y esa posibilidad de tener distintos tipos de vacunas nos permite cubrir a los distintos tipos de regiones en función de la logística y grupos de riesgo o etarios para poder tener la tranquilidad lo más rápido posible. Pero sí, me daría cualquiera, la que mi médico me aconseje, me la doy. Hasta ahora han llegado pocas a Vicente López y se están dedicando exclusivamente a la primera línea de atención médica, sobre todo los que están en terapia intensiva, en emergencia SAME o cuidados críticos dentro de la guardia. Macri, gracias por el contacto, ha sido muy gentil. Y quiero aclarar sí. esto, no me di la vacuna justamente porque me parece que la tenemos que dedicar a ellos, a los que están en el frente de batalla en serio, ahí en contacto con la enfermedad. Claro. Yo soy trabajador esencial, yo estoy en la calle, yo trabajo, pero me parece que puedo esperar para la foto y que se den la vacuna a los médicos. Gracias. Un abrazo. Jorge Macri, intendente de Vicente López, y nos vamos hacia Villa